Buenas. Bueno, para presentarme, mi nombre es Lucas, tengo 21 años. Me deben haber visto corriendo con la pechera de Servi, así que bueno, estoy un poco demasiado nervioso, pero lo bueno es que no veo absolutamente nada con las luces, así que bueno. Un poco pensaba en lo que acabamos de ver y cómo fue cambiando el sentido de eso a lo largo de mi vida. Como que en películas que pasan por la tele o para catequesis en el colegio, esta representación que acaba de pasar acá en el escenario era una simple actuación, una película y quedaba ahí. Y a través de Pascua Joven, de retiros, de comunidad, fui viendo cómo eso pasaba en mi vida. Cómo lo que acabamos de ver era algo más cercano a mi vida y que no era algo totalmente abstracto. Bueno, como les dije, soy Lucas, tengo 21 años, vine acá al colegio a técnico, terminé el colegio en el 2020 en plena pandemia. Estoy estudiando ingeniería industrial, trabajo acá en el colegio también de profe de la parte técnica y no lo pensé decir, pero estoy muy nervioso y lo tengo que decir, que soy hincha de Vélez, soy muy fanático, así que por eso hoy a la mañana, si alguno me vio, estaba con el buzo de Vélez solamente para que se note que soy de Vélez, no porque no me gustaba la pechera. Y bueno, como les dije, hice séptimo en el 2020, plena pandemia terminé el colegio, pero Bariloche y todo sexto año fue en el 2019, así que todo eso lo pude vivir y terminé el 2019 con algo normal, digamos. O sea, el año fue normal o lo que yo creía que era normal. Vivía con mis viejos, con mi hermano. Era una vida que para mí era lo normal. Algo que tampoco le dije es que yo hacía básquet. Con mi hermano hacíamos básquet. Entonces, a principio del 2020, si alguno hace algún deporte o está federado, sabrá que le piden estudios. Entonces, bueno, febrero del 2020 arrancamos con hacernos los estudios que te piden para el club. Y nos hicimos análisis de sangre, principio de febrero del 2020. Y bueno, cuando nos hacemos los estudios, a los 2 días llaman del hospital a mi casa y le dicen a mi mamá que los estudios de mi hermano de sangre habían dado un poco mal y que se los mandaban por mail para que los vea un médico. Entonces nada, era un jueves a la noche y nada, desesperación porque no sabíamos qué era, pero algo era porque si los médicos te llaman, te dicen, fíjate esto, algo no estaba bien. Así que esa misma noche, eh, nada, al lado de mi casa tengo 2 vecinas que son doctoras y fuimos a preguntarle a ver qué hacer, qué podíamos hacer. Nos dicen que nos quedábamos tranquilos, que era noche, era tarde y que no íbamos a encontrar nada más que una guardia, que no nos iban a poder atender. Pero nos derivaron a un hospital para que vaya el otro día mi hermano con mis viejos el viernes a la mañana. Viernes a la mañana mis viejos se levantan con mi hermano, se llama Diego, no sé si se los dije, y yo me quedé durmiendo, eran vacaciones, y cuando me levanta mi vieja, eh, me dice que mi hermano tenía leucemia y que con mucho amor y buena onda mi hermano se iba a curar. Y a mí ahí el mundo se me cambió, se me cayó encima el mundo. Me acuerdo que me levanté, le pegué una piña a la pared y millones de preguntas de por qué a mí, por qué a mi hermano, por qué tenía que pasar todo esto. Fuimos al hospital, nos dijeron que era la leucemia, que era un tipo de cáncer en la sangre que tenía mi hermano. Y para ese momento yo tenía 17 años y mi hermano 14. Y nada, que era algo tratable, curable, pero largo el tratamiento. Y yo ahí me sentía como este Jesús que acabamos de ver, que estaba con muchas preguntas,
que decía que pedía que lo ayude, que si estaba ahí, que le dé una mano porque solo no iba a poder. Y me acuerdo que 18 millones entre todas las cosas que me decían, de la frase de Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados y todo eso, yo las sabía todas y no quería nada porque yo no quería ser el mejor soldado de nadie, solamente quería que todo eso sea una pesadilla y nada más. Y una frase que me daba mucho vuelta en la cabeza era que ponían la vida de mi hermano en las manos de Dios. Y yo no quería eso. Yo rezaba, yo le pedía mucho a Jesús, pero que se cure mi hermano. No le decía que ponía la vida de mi hermano en sus manos, porque creía que eso implicaba que se cumpla la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios era que mi hermano esté enfermo, la voluntad de Dios era una mierda. Yo no quería que eso pase, yo rezaba y pedía que eso, si tenía que pasar, que pase lo más rápido posible. Pero no me animaba a decirle a Jesús que ponía la vida de mi hermano en sus manos. Bueno, mi hermano arrancó con el tratamiento, días más difíciles, días más tristes. Mi hermano, por toda la medicación que le daban, a veces estaba en el hospital, a veces volvía a casa, a veces estaba de recontra mal humor, a veces podía hacer cosas, a veces no tenía ganas ni de ayudar en casa limpiando un plato. Y bueno, el tiempo fue pasando, mi hermano iba respondiendo a la medicación, algunos días era de no poder dormir por el dolor que le causaba la medicación. Y bueno, gracias a Dios el tiempo fue pasando, 2021 abren el colegio pero por burbujas, mi hermano puede venir al colegio y bueno, con momentos más difíciles y dolorosos, en febrero del 2022 a mi hermano le dan el alta de la leucemia. Bueno, como les dije, a principio de febrero del 2022 a mi hermano le dieron el alta y la vida empezaba a tomar un poco más de sentido. Sin saber mucho capaz el por qué habíamos tenido que tener que pasar por todo eso como familia, empezamos a disfrutar. Mi hermano seguía con controles, pero empezamos a disfrutar el estar vivos, el estar sanos. Y bueno, pasó todo el 2022. Mi hermano venía bien con los controles, tenía que ir al hospital a veces, a veces se quedaba, a veces la medicación era desde casa. Y en el 2023, el año pasado, mi hermano está en 6º año. Era el viaje a Bariloche, que mientras lo estábamos pagando, mi hermano a veces estaba internado, a veces estaba en casa, entonces era como el viaje que él estaba esperando para poder disfrutar con todos sus amigos. De hecho, con mis viejos y mi hermano estábamos como en modo de disfrutar. Nos fuimos el año pasado, a principio de año nos fuimos de viaje. Yo, que no me gusta hacer grandes cosas para mi cumpleaños, hice una linda fiesta, así que nada, estábamos como, después de todo lo que pasamos como familia, disfrutando de poder seguir. Como les dije al principio, estoy estudiando ingeniería industrial y bueno, el año pasado yo estaba en clase y me llama mi viejo. Me dice si yo no lo podía pasar a buscar por la estación de Edo porque se sentía medio mal. Lo cual me pareció raro porque de la estación de Edo a casa es un solo bondi y claramente pensé que hincha mi viejo, que se tome un colectivo, yo estoy en clase. Y nada, salgo de clase, lo voy a buscar a mi viejo y cuando mi viejo se sube al auto no tenía cara de que se sentía mal, tenía cara de preocupado y de triste. Mi viejo se sube al auto y me dice que mi hermano ese día, en uno de los controles que se había hecho,
le había aparecido de nuevo la enfermedad. Mi hermano le había vuelto a aparecer la leucemia, esa palabra que yo odiaba y que no quería volver a escuchar y que para mí ya era parte del pasado, había vuelto a aparecer. Y de nuevo todas las mil preguntas sin entender el porqué de todo esto, y tampoco lo quería entender, solamente quería que no esté pasando, que ya lo había pasado, que mi hermano la había recontra luchado y que no había por qué volver a esto. Fuimos al hospital y nos dicen que había vuelto, era una posibilidad que esto pase. Y que había vuelto de forma un poco más agresiva, entonces que había que hacerle un trasplante de médula. La médula es como si fuera la fábrica de sangre que cada uno tiene. Nos hacemos los análisis para ver de compatibilidad, para ver entre mis viejos y yo quién tenía el mismo tipo de médula que mi hermano. Y yo tenía exactamente la misma médula que mi hermano. Yo iba a ser el que le daba esa partecita que mi hermano necesitaba para curarse. Y el trasplante podía salir bien, podía salir mal. Mi hermano podía no aceptar la parte que yo le daba de mi cuerpo y podía pasar cualquier cosa. Y lo rezaba mucho, que salga todo bien, sin entender por qué. Y que si algo le pasaba a mi hermano, yo a Jesús no se lo iba a perdonar, porque yo le pedía y no entendía el sentido de que pase todo esto. Como les dije, mi hermano estaba en 6º año, esto fue en agosto, mi hermano se iba en fines de octubre, noviembre a Bariloche, y tenía que hacer un tratamiento un poco más fuerte, que era quedarse en el hospital varios días. Entonces, nada, como que nada tenía ningún tipo de sentido. Si tenía que pasar, ¿por qué no podía pasar después de Bariloche? ¿Y por qué tenía que pasar? Bueno, los doctores organizan, digamos, cómo le iban a pasar la medicación a mi hermano para que pueda irse a Bariloche con sus amigos, que era algo que él esperaba y que quería que pase. Quería ir y disfrutarlo. Y se termina yendo mi hermano, lo termina recontra disfrutando el viaje con sus amigos. Y vuelve y tenía que seguir con el tratamiento. Y bueno, mi hermano hacía lo que le decían y 20 cosas más. Si le decían hacer esto, él lo hacía por 20. Si estaba en el hospital y tenía una bicicleta en la habitación, hacía bicicleta. Si podía hacer pesa, hacía pesa, lo que sea. Lo hacía para que esto pase lo más rápido posible. Él en noviembre, cuando volvió de Bariloche, tenía que arrancar un tratamiento que por el tipo de medicación que era, se tenía que quedar en el hospital. Durante un mes tenía que quedarse ahí. Con mis viejos se iban a turnar y yo iba a ir a visitarlo. Pero la idea era cuanto menos contacto mejor, porque las defensas le iban a bajar y no se podía agarrar ningún bicho ni nada. Así que bueno, así fue. Y arrancó esa parte del tratamiento con mucha medicación, de estar en cama en el hospital todo el día, no hacer nada, sabiendo que todos sus amigos estaban acá en el colegio y él estaba encerrado ahí en una habitación de un hospital. Y bueno, en uno de esos días, mi viejo está en el hospital con mi hermano, yo me levanta mi vieja y me dice que nos vamos para el hospital. Que mi hermano se había descompensado. Y yo, sin saber mucho qué era estar descompensado ni qué es lo que estaba pasando, fuimos con mi vieja para el hospital, y mi hermano, que yo pensé que iba a estar con un par de líneas de fiebre, estaba mal, estaba grave. Y yo no podía creer lo que estaba pasando, que creía que era una pesadilla y que todo eso no podía ser real. Y bueno, ese miércoles nos quedamos ahí, los doctores nos dijeron que
por algo, por la medicación que tenía o por la misma enfermedad, estaba mal. Mi hermano estaba grave. De un día para el otro, mi hermano estaba en terapia, estaba conectado a 200 no sé qué cosas, y yo seguía pensando lo mismo, en ¿por qué esto? ¿Por qué mi hermano? ¿Para qué? Y yo tenía en claro que si algo le pasaba a mi hermano, no se le iba a dejar pasar a Jesús, porque no paraba de pedirle y no paraba de rezar, y no le veía ningún tipo de sentido. Y si lo tenía, no lo quería saber, porque yo quería que mi hermano esté bien, que esté en el colegio, que esté disfrutando y que nada de eso sea real. Ese mismo miércoles, en la parroquia Sagrada Familia, había una adoración, que es lo que ustedes hicieron ayer a la noche cuando se expone el Santísimo. Y yo, que ganas no tenía de mandarlo lejos a Jesús, fui y confié en que todo iba a estar bien. Cuando voy ahí había un montón de amigos de mi hermano, amigos míos, familia, que estaban rezando para que mi hermano se recupere, para que esto pase y sea una simple anécdota. Salgo de ahí y cuando vuelvo a casa recontra cargado de buena energía, de creer, de la fe y de todo, porque estaba convencido de que todo iba a estar bien. Mi viejo, porque mi vieja se había quedado en el hospital, mi viejo dice que teníamos que ir al hospital porque mi hermano no estaba respondiendo a la medicación y no lo podían estabilizar. Y de nuevo lo mismo, ¿no? Sin entender el sentido ni nada, hablo con el padre Agustín y le pregunto si le podía hacer la unción de los enfermos, sin saber mucho qué era, sin saber por qué y tampoco sabiendo qué es lo que estaba pasando muy bien. Esa madrugada de los jueves va el padre Agustín y nos quedamos a dormir ahí en el hospital, mis viejos y yo. Dormimos ahí en el hospital y cuando nos levantamos el panorama de mi hermano no era el que esperábamos. Mi hermano seguía sin responder a la medicación y no estaba bien. Me acuerdo que entraba, salía a la habitación, entraba, le hablaba a mi hermano y con lo que me costaba rezar en ese momento y más adelante de mis viejos, agarré un rosario, que es el que tengo puesto ahora, y me lo puse a rezar ahí en un pasillo, que jamás creo que había rezado un rosario completo solo, y menos rezar adelante de mis viejos. Y me puse a rezar confiado en que esto iba a pasar, que iba a ser una vez más y que esto tenía algún sentido. Y bueno, van pasando las horas de la mañana de ese jueves 16 de noviembre y se acerca la médica que lo estaba atendiendo a mi hermano y le dice a mi vieja que mi hermano había tenido un paro cardíaco, que lo estaban intentando reanimar. Rezamos mucho y nada, al rato salen los médicos y nos dicen que mi hermano había fallecido. Todo eso que yo creía que no podía pasar, que era una pesadilla y que todo iba a estar bien, no estaba pasando nada de lo que yo creía. Yo que creía que mi hermano iba a salir y que iba a ser una mala anécdota y nada más, no era nada de todo eso. Y yo pensaba, ¿para qué tanto rezar? ¿Para qué? O sea, no le veía el sentido de nada de todo eso. Nada de eso tenía ningún tipo de sentido en mi vida. Y me acuerdo que dije, esto Jesús no te lo voy a poder perdonar porque no quiero saber ni para qué, ni por qué, ni quiero enterar, pero no era lo que quería en mi vida. Yo quería que mi hermano crezca y me acompañe. Y bueno, ese día me acuerdo que pasamos por una iglesia y no sé por qué me hice la señal de la cruz y de hecho estaba con un amigo y le dije, no sé ni para qué lo hago porque no tiene sentido. O sea, lo único que yo le pedí a Jesús no me lo pudo cumplir. Lo que yo quería era que mi hermano se cure
y que esté conmigo, no lo pude hacer. Entonces, ¿qué más le podía pedir? Si lo único que le pedí no pasó. Y bueno, me enojé, no le veía el sentido a nada, mucha bronca. Y sin buscarlo, esa cruz que yo tenía, que pesaba, que era mi bronca, mis enojos, mi tristeza, no entender lo que estaba pasando, sin querer se lo acerqué a Jesús. Y a través de eso, cuanto más cerca de Jesús estaba, más cerca de mi hermano me sentía. Cuanto más rezaba, más cerca de mi hermano me sentía. En las adoraciones lo sentía de mi hermano más presente que nunca. Capaz no encontraba la respuesta y sigo sin encontrar la respuesta del por qué pasó todo esto. Pero yo cada vez que estoy cerca de Jesús y le entrego esa cruz, que son toda mi bronca y todo el enojo, que mi hermano no esté acá hoy conmigo, encuentro un poquito de paz. No sé si le encuentro explicación, pero sí le encuentro un poquito de paz cuando me acerco a Jesús y le entrego mi cruz. Eso que yo pensé que no se lo iba a poder dar, porque yo desde el primer día, desde ese 7 de febrero del 2020, que la palabra leucemia entró a mi casa, dije, si le pasa algo a mi hermano, no se lo voy a poder perdonar, sin buscarlo, porque si con alguien quería enojarme era con Jesús. Me acerqué y le entregaba mi cruz y lo buscaba y me sentía en paz. Y lo sentía más cerca que nunca a mi hermano, ni mirando fotos, ni leyendo el chat de WhatsApp con mi hermano, ni los audios, ni nada. Me ponía a adorar como ustedes hicieron ayer y yo lo sentía presente a mi hermano. Lo sentía recontra presente y sentía mucha paz.